¿Qué tal todos? Sean bienvenidos una vez más a su canal de Teología Bajo Juicio, un canal donde, ponemos a prueba todo ese tipo de doctrina que hemos recibido y que tomamos por ciertas, pero que es necesario darles una revisada a la luz de la Escritura. Este día, hermanos, vamos a seguir con el tema de la depravación total, ¿no? Que ya se hizo un video introductorio para saber qué es lo que enseña la doctrina de la depravación total realmente. Y como hemos visto, efectivamente, la doctrina de la depravación total se centra en que el hombre está totalmente inhabilitado de responder al mensaje del Evangelio. De nuevo, eso es lo que enseña en últimas instancias la doctrina de la depravación total, de que el hombre está inhabilitado de creer al mensaje del Evangelio. Eso es lo que enseña. Y se sustentan basándose en que heredamos el pecado de Adán y por ende nuestro espíritu está muerto, literalmente muerto, como un muerto que nada sabe, nada conoce, nada puede hacer. Exactamente, el calvinista literaliza entonces la expresión o el término muerte espiritual que usa Pablo en Efesios para sepultar las habilidades del hombre o la capacidad del hombre de poder, o más bien las facultades del hombre de poder responder de manera responsable a un evangelio que llega con poder a su vida. No se puede. Hay muertos espirituales que nada van a poder hacer y entonces de ahí parte precisamente el tema de la depravación total, de que todos están inhabilitados porque están muertos literalmente en su espíritu y ellos alegan, aunque no hay ningún pasaje bíblico contextualmente hablando que sostenga que nosotros no podemos responder al evangelio. De hecho, es todo lo contrario. Siempre se nos presenta que el hombre es responsable de llegar a Dios después de que Dios ha hecho un llamado, de llegar a Él en arrepentimiento y en reconocimiento de su pobreza espiritual y de creer en aquel que ha sido enviado, que es nuestro Señor Jesús. Así que, de nuevo, esa es la presuposición de la que parte el razonamiento calvinista, que estamos muertos y que no podemos responder al evangelio porque ellos consideran que el evangelio es una cosa que se debe de discernir espiritualmente, por lo cual debemos de tener el Espíritu Santo antes habitando en nosotros para poder creer el evangelio, lo cual es una completa contradicción con lo que la Escritura nos enseña. Así que, hermanos, en este día, ya poniéndolos en contexto, quiero que veamos un video de nuestro hermano Willie Graham. Es un short de 30 segundos. Yo quiero que lo veamos y que reaccionemos rápidamente para ver cuál es su razonamiento, cuál es el razonamiento de un calvinista, ¿sí? Así que vamos a ir a ello. Déjenme abrirlo aquí rapidito. Lo tengo en Facebook, lo guardé recién. Y, ok, está por acá. Vamos a poner en grande. Vamos a ponerlo, no está, ok, aquí está. Vamos a habilitar el sonido, vamos a ponerlo en grande, colocamos la pantalla y perfecto. Ahí está. Vamos a escucharlo, hermanos, y presten mucha atención, por favor. Presten mucha atención. ¿Qué sucede primero, la fe o la regeneración? ¿Cómo podemos tener fe si no hemos venido a la vida? Entonces tenemos que empezar viniendo a la vida para tener fe. Y el texto de Efesios también nos lo dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, pero empieza por la gracia. Dios nos llama, ya tiene todo preparado para venir a la salvación. Cuando hemos venido a la vida, se nos imparte el don de la fe y del arrepentimiento. Amén. Que van juntos, por cierto. Amén. ¿Qué sucede primero? Perfecto. Déjenme arreglar algo aquí. Ok, perfecto. Ahí está. Muy bien. Ya dice nuestro hermano Willie Graham, ¿no? Una pregunta que presupone que el hombre está muerto espiritualmente y por ende no puede responder al evangelio, cosa que la Biblia no enseña, de nuevo, no enseña. Nuestro hermano Willie Graham, perdón, le hace la pregunta. La pregunta es, ¿qué es primero, la fe o la regeneración? Déjenme buscar algo rapidito aquí. Ok, ya está. Entonces, viene el pastor y él dice, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo vas a tener fe si primero no has tenido vida? Es necesario primero tener vida para entonces ejercer fe. Pero no se queda allí, porque como lo analizábamos la otra vez, hermanos, no es que el hombre pueda tener fe, precisamente una fe que venga de su corazón, incluso después de haber sido vivificado por el Espíritu Santo según la cosmovisión calvinista. No, el hombre está impedido de tener fe, no puede tener fe. Y ese es un problema muy grande, porque ellos alegan Efesios 2:11. Déjenme abrirlo aquí rapidito, que estoy. Efesios 2:8. Vamos a leerlo textualmente. Efesios 2,
Y vamos a tratar de leer todo el pasaje. Pero ellos alegan que la fe es un don, o sea, la fe no viene de nosotros, la impone Dios en nuestro corazón, ¿sí? Él instala la fe en nosotros porque si surgiera de nosotros, incluso después de haber sido vivificados, seguiría siendo una obra, seguiríamos obrando nosotros y eso obviamente convertiría al calvinismo en sinergista, a pesar de que Dios ya le dio vida, cosa que es contradictoria, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? Vamos a abrir la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Aquí está. Vean lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Y Él les dio vida a ustedes. Él les dio vida, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, si ustedes se ponen a pensar por un momento, hermanos, ¿qué está diciendo el texto? Que nosotros antes estábamos muertos, vivíamos para satisfacer los placeres de la carne, vivíamos para pecar prácticamente, ¿no? Vivíamos pecando, vivíamos en nuestros delitos, en nuestras maldades. Sí, eso lo está diciendo. ¿Qué es lo que no está diciendo el texto? ¿Qué es lo que no está diciendo el texto? Lo que no está diciendo es que Él nos dio vida antes de nosotros creer. Ojo, el texto no está diciendo que Dios nos dio vida antes de nosotros creer en el Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio es arrepentidos y convertidos, crean en el Señor, arrepiéntanse y vuélvanse. Y entonces nacerán de nuevo. El nuevo nacimiento lo hace Dios, por supuesto que lo hace Dios. Quien nos pasa de muerte a vida es Dios, claro que sí. Pero el texto en Efesios 2:1 no está diciendo que nosotros estábamos muertos, imposibilitados de creer. Ojo, hermanos, porque nosotros a veces leemos la Escritura y vemos lo que la Escritura dice, pero tenemos que estar pendientes de ver lo que la Escritura no dice también. Así que la Escritura no está diciendo que estábamos muertos, imposibilitados de creer en el Evangelio. De hecho, ni lo menciona. Pablo está haciéndoles el llamado de que han recibido una nueva vida, ¿sí? Y que aunque eran pecadores, aunque estaban muertos en sus delitos y pecados, fueron vivificados, ¿sí? Aunque antes vivían para el mundo, para la carne, para sus concupiscencias, y antes vivían como el resto de los mortales, haciendo lo que desagrada a Dios, cuando creyeron, obviamente, si respetamos el contexto más amplio de la Escritura, aquel que cree se aparta, se arrepiente, o sea, aquel que cree y pone su fe en Jesús, se arrepiente de sus maldades, cambia de pensamiento y Dios lo hace nacer de nuevo. Lo hace nacer de nuevo, no es al revés. Pero el calvinista alega de que en Efesios 2:8 se ve la respuesta, ¿no? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y vean que es tan sencillo. Si nosotros nos vamos a la gramática más allá, a la gramática griega más allá de lo básico, o beyond the basic de este señor William B. Wallace, él dice en el comentario de Efesios 2 que aquí no se sostiene que la fe sea el don que Dios está impartiendo, no se sostiene. Ustedes lo pueden ver ahí. Y hay otro erudito también calvinista que afirma que Efesios 2:8 no está diciendo que Dios impone la fe y que ese es el don que Dios le da a los hombres. No, el don es una salvación por gracia. O sea, el don es la salvación que es por medio de la fe. Hermanos, de nuevo, la salvación viene por medio de la fe. Aquel que tiene fe tiene salvación. Y ese es el don, esa es la gracia que usted no va a obrar. La fe no es una obra. La fe es la respuesta que Dios espera. Como dice Hebreos, el que tiene fe en Dios tiene que creer que le hay, tiene que buscarle. El que se acerca a Dios tiene que tener fe que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el calvinista, como acabamos de ver en el video, asume tajantemente de que primero tenemos que ser vivificados. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da vida. Primero tenemos el Espíritu Santo y después cuando somos vivificados o regenerados, que es lo mismo, tener vida eterna. O sea, primero tenemos vida eterna y luego creemos. ¿Por qué? Porque esto presupone que nosotros estamos inhabilitados, nuestras facultades están inhabilitadas. Podemos creer en cualquier cosa, hermanos, en la Virgen, en Buda, en cualquier torpeza de este mundo. Cualquier religión de este mundo. No, podemos abrazar cualquier cosa. Hasta en Santa Claus puede creer. Pero no en Jesús, que es la luz que alumbra a todos los hombres. Es una enorme contradicción. Entonces, él dice, primero, negando las Escrituras, el calvinista responde, primero es necesario tener fe. Primero es necesario tener vida. ¿Cómo vas a creer en Dios si primero no te da vida? Claro, esa es una contradicción flagrante. Y vamos a ver acá lo que dice este señor, ¿verdad?
este pastor calvinista. Volvamos a escucharlo. Primero, la fe o la regeneración. ¿Cómo podemos tener fe si no hemos venido a la vida? ¿Cómo podemos tener fe si no hemos venido a la vida? Y el Señor todo el tiempo, ya voy a mostrar unos pasajes ahí que tengo guardados para que ustedes lo vean. Entonces tenemos que empezar viniendo a la vida para tener fe. Y el texto de Efesios también nos lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero empieza por la gracia. Y de nuevo, ¿no? Dice que el texto de Efesios dice que por gracia sois salvos. Claro, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Nosotros no podíamos salvarnos por nuestra cuenta. Nadie. De hecho, la Biblia no enseña eso. Ese tal pacto de obras no está. Nadie se gana el cielo por medio de obras. Es por fe. Y Romanos dice que el que ha tenido fe ha descansado de sus obras. Pablo está presuponiendo en Romanos y en sus enseñanzas que la fe no es una obra. Y todo el tiempo lo está recalcando. ¿Sí? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Porque el texto de Efesios 2:8, y si ustedes se van a la gramática de los eruditos, se van a dar cuenta, incluyendo, o sea, eruditos de todo tipo, ¿no? Calvinistas, no calvinistas, pero ellos llegan al punto de que cuando Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no se está refiriendo a que Dios imputa ese don o Dios da el don de la fe. No, la salvación por gracia, por medio de la fe, es lo que es el don, que nosotros podamos tener acceso a la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y no yo que desarrolle fe. Eso es una locura. Una tremenda locura. Pero bueno. Dios nos llama, ya tiene todo preparado para venir a la salvación. Cuando hemos venido a la vida, se nos imparte el don de la fe y del arrepentimiento. Cuando hemos venido a la vida, se nos imparte el don de la fe. Claro, no puede ni siquiera después. El hombre es libre de creer voluntariamente en el Señor. No, se le imparte el don. O sea, se le impone. Se le resucita y se le impone. Y el resto que se queden en la tumba, muertos, no me importa, dice el Señor. Cuando nosotros vemos en la parábola del buen samaritano que el Señor se pone de ejemplo como aquel que no pasó de largo a la humanidad, pero en la cosmovisión calvinista, Dios ha pasado de largo un montón de gente. Dios pasó de largo un montón de gente y solo le dio vida a quien Él quiso porque es soberano. Y ojo, hermanos, un Dios soberano puede darle libertad al hombre y esa libertad en el hombre se convierte en responsabilidad de sus propios actos, de sus propias decisiones. Y aunque el mundo está caído y el mundo está afectado por el pecado, por la muerte, en este reino de muerte, ¿no? El hombre, al percibir una luz maravillosa de Dios a través del evangelio, esa luz que le llega es una gracia de Dios también. Esa luz que llega al hombre y alumbra a todo hombre es la oportunidad de ejercer fe, no porque yo soy bueno, no, hermanos, porque esa luz alumbra a todo hombre y el hombre, al ver la luz, tiene dos opciones. Va hacia ella porque la luz le llegó, porque Dios le buscó, porque Dios lo llamó. No, es que ellos dicen que nosotros queremos salvarnos porque el hombre es bueno de nacimiento. No. La luz que alumbra a todo hombre tiene poder, mucho más poder que el de la muerte, mucho más poder, mucho más abundó la gracia, como dice Romanos 6. Por cuanto abundó el pecado, la gracia abundó sobremanera. Siempre la obra de Cristo es más poderosa que los efectos degenerativos y corruptibles que hay en el mundo por el pecado de Adán, por las consecuencias que heredamos de Adán. El segundo Adán vino a traer esperanza a todos. Así que, hermanos, de nuevo, no nos quedemos allí, no nos quedemos hasta allí, hermanos. Tenemos que ver la manera, y yo quiero ver si puedo proyectar esto rapidito, una presentación que hice rapidito aquí por medio de la IA, porque solo quiero presentar esto. Miren, el Ordo Saluti bíblico todo el tiempo está enseñando que, y según la evidencia, ¿no?, de cómo la fe precede a la regeneración. Este es el Ordo Saluti bíblico. Primero tener fe y luego la regeneración. Ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, si ustedes vienen, tendrán vida eterna. Y quiero que veamos unos pasajes donde se evidencia esto precisamente de que la fe está antes de recibir esa vida eterna. Es necesario que nosotros ejerzamos fe en aquel que nos puede salvar. Y cuando ejercemos fe en aquel que nos puede salvar, entonces tendremos vida eterna. No es al revés. Y quiero que vean aquí. Me voy a poner aquí porque no me cargó unas imágenes. Bueno, así es la IA, ¿no? Pero vean, propósito de Juan 20:31. Pero estas se han escrito, este es el propósito. Cuando usted lee Juan y va llegando al epílogo, usted se va a dar cuenta de esto.
Juan dice, y muchos otros milagros hizo el Señor Jesús, pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Usted no tiene excusa, hermano. Amado hermano, usted no tiene excusa ante la Escritura. La Escritura enseña que el Evangelio es una buena noticia, pero no, salen ahí pastores del ala calvinista diciendo que el Evangelio es una mala noticia, inspirados en los escritos de Arthur W. Pink. Y ustedes pueden leer ese libro. Los libros de él son, hermanos, pero primero, sujétense no al magisterio, sujétense a la Escritura, amados hermanos. Sujétense a la palabra de Dios y de allí partan y empiecen a contrastar, vean las enormes diferencias que hay en esas afirmaciones. Afirmaciones impuestas por un sistema, por un marco teológico. El marco teológico nos lleva a nosotros a interpretar la Escritura con los ojos y con las presuposiciones que ese marco teológico te brinda. En este caso, llámese calvinista, te está diciendo, no, aunque allí dice, y salen, y lo peor, hermanos, que salen personas en YouTube que empiezan a alegar e ir en contra de una verdad tan clara y empiezan a decir que en griego no dice eso. Entonces tenemos 70 versiones de la Biblia y en las 70 versiones de la Biblia todas son similares. Siempre dice primero, se han escrito esto para que crean y para que al creer tengan vida. Pero salen los eruditos de YouTube a decir que no, que primero, eso allí no hay ningún ordo salutis. Y vienen a agarrar un ordo salutis de Romanos 8:29 que nada tiene que ver con un proceso de salvación, sino de esperanza, de motivación, de aliento a una comunidad que probablemente estaba siendo perseguida. Y él les dice, a los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien. Y estos que aman al Señor, los que se mantienen amando al Señor, bueno, miren, hay esperanza, una esperanza segura. Eso es lo que enseña Romanos 8:29-30. Pero no, el calvinista hace de Romanos 8:29-30 el ordo salutis. Vaya, gran cosa, ¿no? Pero aquí en el Evangelio de Juan, que repetidamente se está viendo que primero es necesario tener fe, arrepentirse para luego tener vida eterna. No, porque el marco teológico ya te limitó. Ya te dijo, no, así no puede ser. Y le vas a dar 1000 vueltas al texto con tal de interpretarlo de la manera en que se ajusta al sistema. Cuidadito con estarte saliendo del marco teológico porque eres un hereje. Cuidadito. Pero el propósito es claro. Declara que el motivo explícito es su obra, llevar al lector a creer para luego obtener vida. Si la vida fuera dada antes de creer, dice, el propósito enunciado por el apóstol perdería su sentido gramatical, por supuesto, porque todo el tiempo es venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo les daré descanso. Yo soy el pan que descendió del cielo, el que en mí come tendrá vida eterna. Y hermanos, nos estamos literalmente saltando, ¿no? Déjenme mover esto para acá. Voy a hacer quizá un poquito más pequeño. Ahí. Bueno, voy a poner, no sé dónde ponerme, hermano, perdón. Aquí, pequeñito. Ahí, no me importa. Ahí. Entonces, sí hay una condición previa. Y la condición previa es oír y creer. Y como resultado, pasar de muerte a vida. Y el nuevo nacimiento, como Jesús le dice a Nicodemo, es necesario, ¿no? Que nazcan de nuevo. Es necesario que nazcan de nuevo. ¿Y cómo? Bueno, creyendo en aquel que ha de ser levantado en la cruz. Aquel que ha de ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que nosotros creamos en el Hijo del Hombre que será levantado. Entonces en Juan 5:24, vean lo que dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, otra vez, este es el ordo salutis bíblico. Claro que cualquiera va a alegar que el ordo salutis calvinista, wow, es la maravilla en Romanos 8:29-30. Le preguntás sobre la elección, Romanos 8:29-30. De la predestinación, Romanos 8:29-30. De la perseverancia de los santos, Romanos 8:29-30. Hermanos, todo está basado, supeditado en un pasaje, en un versículo que está sacado de contexto. Pero Juan 5:24, el que oye, el que cree, tiene vida eterna. Este que oye y que cree ha pasado de muerte a vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Ahora miren, Efesios 1:13. ¿Cuál es la secuencia? Me vuelvo a mover. Perdón, hermano, que me vuelvo a mover para acá. Primero, oír. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de Salvación, creer. Segundo punto, habiendo creído en él, fe depositaria consciente. O sea, estamos conscientes cuando creemos. Ese es el punto. El detalle, hermanos, que desde la cosmovisión calvinista, la fe es impuesta, es infundada, es dada, es como un chip puesta, insertada. No nace del hombre. El hombre no quiere creer, no quiso creer, pero Dios lo obligó a creer. Tienen que hacerse cargo de esas consecuencias lógicas. Tercero, sellado. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo encontramos en Efesios 1:13. Y cuarto, vida, recepción de la regeneración y de la garantía espiritual. Y lo vamos a leer de corridito, ¿verdad? Aquí yo tengo la Biblia
y vamos a hacerlo rápido porque este video quiero que termine lo más pronto posible. Efesios 1:13. Vean lo que dice. Lo vamos a leer en la versión, en la NBLA. De nuevo. Vamos a ir para allá. Nueva Biblia de las Américas. Aquí está. Y dice, en él, o sea, estando en Jesús, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, y esto es primordial en el pasaje 1 de Efesios, donde supuestamente tienen la elección y la predestinación desde antes de la fundación del mundo. O sea, como almas preexistentes, ¿no? Una cosa que la Biblia no está enseñando. Lo que está enseñando es que aquellos que están en Él, o sea, los que han creído, los que han sido incorporados al cuerpo, los que hoy están creyendo, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ojo con esto. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene al creyente, estamos hablando de que ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ojo con esto. Lo voy a poner aquí porque no lo estábamos viendo. Ahora sí. Ojo con esto. En Él también ustedes, o sea, al estar en Él, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, o sea, en Él también ustedes, en Él, cuando están en Él, y ahí explica, cuando después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Primero creemos y luego somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado garantía de nuestra herencia, como miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Primero hemos escuchado el mensaje, y este es el Ordo Salutis bíblico, y luego, después de escuchar el mensaje, que es una buena noticia, por cierto, y habiendo creído, ustedes fueron sellados en Él. Otra vez, no somos sellados antes, no somos vivificados antes, no somos traídos a la vida antes, no. Primero hemos escuchado el mensaje. Y la Biblia es clara, hermanos. La Biblia es muy clara en decir que ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo entenderán? ¿Cómo escucharán? Primero es necesario escuchar. Primero es necesario escuchar el mensaje del evangelio y luego obviamente tendremos vida, por supuesto, si creemos en el evangelio. Si no, no. Esa es la responsabilidad de todo hombre al que se le llega un mensaje de salvación, un mensaje de buena noticia. Y ojo, porque el mensaje no es un mensaje de condenación, aunque Arthur Pink y otros calvinistas siempre inician sus predicaciones diciendo, no, el evangelio es una mala noticia. No, el evangelio es la buena noticia de Dios, que cuando estábamos muertos, su Hijo dio su vida para rescatarnos del reino de la muerte y del pecado. ¿Entienden? Eso es, hermanos. Así que Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, vean, primero es necesario recibirle. A los que creen en su nombre es necesario creer. Les dio potestad. Como resultado, potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos el orden de la salvación de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a un marco teológico calvinista impuesto que nos enseña lo contrario. Ahora, esto ya lo vimos, la muerte espiritual, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque primero quería nada más hacer énfasis en que el calvinista a su antojo quiere interpretar los pasajes, ¿sí? Y los textos de prueba, que para ellos son su Biblia, o sea, no es necesario ir al contexto, no es necesario analizar el contexto para nada. Lo importante es que el marco teológico ya me brindó la presuposición. Así que, de nuevo, hermanos, todo el tiempo se nos está enseñando, bueno, esto sí se los quiero enseñar, esto sí se los quería enseñar. Vean, el modelo calvinista, ¿qué es lo que dice? Primero es la regeneración sin fe. O sea, estamos siendo regenerados, vivificados sin fe. Hermanos, estamos yendo en contra de la Escritura. La fe es imputada, es un don irresistible. Ellos, algunos calvinistas, para zafarse de eso, dicen, no, es que Dios les da vida para que luego crean libremente. No, no hay tal libertad, es una imposición. Y si nosotros nos adherimos a Juan 6:44, que de nuevo, otro pasaje de texto de prueba que ellos utilizan, supeditando todo el Evangelio de Juan a Juan 6:44, ellos dicen, no, porque Dios los arrastra. Bueno, hazte cargo. Si Dios te arrastra, te obligó a creer. Cuando el pasaje, vean que podríamos hacer una exégesis solo del versículo. ¿Qué está diciendo Juan 6:44? Nadie puede venir a mí si primero el Padre no lo trajere. Ojo con esto, hermanos, que el versículo 45 ni lo conocemos, ¿verdad? Ni sabemos de qué habla el versículo 45, pero el 44, wow, ese es mi caballito de batalla, ese es el caballo de Troya. ¿Y qué está diciendo Juan 6:44? Nadie puede venir a mí si primero el Padre no lo trajere. Si el Padre no lo trae. O sea, son dos cosas distintas. Primero, la gente puede ir, pero primero
el Padre lo tiene que traer para que la gente pueda ir. O se está diciendo que la gente puede ir, pero el Padre los tiene que traer. ¿Y de qué forma los trae el Padre? ¿Cómo los trae el Padre? ¿Arrastrándolos, obligándolos? No, porque el texto no dice eso. El texto no dice que los arrastró para tener fe, no los dice que los arrastró para tener vida eterna, no, los dice que los arrastró para que pudieran venir a Él, los dice que los trajo para que pudieran ir a Él. Ojo, hasta semánticamente es claro, pero el calvinista dice, no, Juan 6:44 ahí explica que son, el llamado es irresistible, ¿ves? El llamado es irresistible, la gracia, allí se ve, oh, gloria a Dios. No, la Biblia no está enseñando eso. De hecho, en el versículo 45 explica que Dios, y ojo, que les está hablando a judíos en el tiempo de Cristo. Cristo todavía no había muerto en la cruz. ¿Pueden entender eso? Cristo no ha muerto todavía y le está hablando a un pueblo, a líderes espirituales de una nación que se ha corrompido, que se ha alejado, que no reconocen al Mesías, que han ignorado al Mesías, así como los padres ignoraron a Dios en el desierto y se ensoberbecieron y se negaron a ser fieles a Dios. ¿Entienden eso? Es lo mismo. Entonces, cuando cae el maná del cielo, empiezan luego a protestar los israelitas en el desierto diciendo que ya estaban cansados de esa provisión. Ahora cae el verdadero pan del cielo, que lo vamos a ver y que lo habla Juan en el capítulo 7, y otra vez el pueblo de Israel no quiere comer de ese pan. No todos, obviamente, otros sí, pero es la misma enseñanza. Juan 6:45 dice, ¿y cómo los atrae el Padre? Bueno, les enseña, usted les enseñó a través de los profetas. De esa manera les atrae. O sea, no es un atraer irresistible y que obligatoriamente tienes que creer. No está enseñando eso, porque él dice, y los que creen y los que son enseñados, los que aprendieron del Padre, estos son los que vienen a mí. Hoy es el Evangelio. El que cree en el Evangelio va al Hijo, porque ese es el medio, ¿sí? Por el cual nosotros, depositando nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, entonces tenemos acceso a la vida eterna. Así que el modelo calvinista dice regeneración sin fe. Primero, fe imputada, un don irresistible, y luego la justificación y vida. Obliga a sostener que un pecador no creyente ya posea la vida eterna. Hermanos, esto es contra la Escritura. ¿Cuál es el modelo bíblico? Bueno, lo que ya vimos, la proclamación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso se llaman buenas nuevas. Por eso se llama Evangelio, porque es una buena noticia. Y la fe en Cristo es necesaria, hermanos. Todo aquel que quiera, venga. Todo el que esté cargado y cansado puede venir, hermanos. Hermanos, si usted ha luchado, ha batallado, está cansado y oye el Evangelio, que Cristo dio su vida con un amor sacrificial, compasivo, teniendo misericordia de una humanidad decadente, depravada. Si usted oye el Evangelio, no endurezca hoy su voz, venga a Él. Tenga fe y Él le dará una nueva vida, Él le hará nacer de nuevo. Él le dará una nueva vida y una eternidad, hermano. Si usted ha dejado de predicar el Evangelio, se ha cerrado a la idea de que el Evangelio es una buena noticia, hoy es momento para recapacitar, porque Dios no va a traer a nadie a la fuerza. Porque Dios no va a traer a nadie a la fuerza, lo va a hacer una invitación a todo aquel que quiera. Hermanos, el modelo bíblico es claro. Después de que el Evangelio es presentado, después de que tenemos fe en esa buena noticia, nosotros, reos de muerte, condenados, viviendo en delitos y pecados, tenemos vida en aquel que es la luz que alumbra a todo hombre. Como Romanos, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque si salvó a este vil pecador, ha de salvar a cualquier otro, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree nuevamente. Pero el calvinismo salva antes de que crean, vivifica, regenera, justifica, santifica, le pone el Espíritu Santo a morar en aquel que todavía no ha creído. Hermanos, es contra la Escritura. Y todo esto, el modelo bíblico, hermanos, holísticamente, cubre todas las declaraciones de Jesús, de los apóstoles, de las cartas del Nuevo Testamento y de los llamados del Antiguo Testamento también. Así que vean, hermanos, la Biblia define la muerte espiritual como un estado legal de culpabilidad y separación relacional de Dios, que se soluciona, ojo con esto, al creer en el Salvador que imparte vida, que restituye, que vuelve a darle esa unidad. El que cree en mí y las obras que yo hago, ese tiene vida eterna. Hermanos, prestemos atención a las declaraciones que la Biblia hace. No nos dejemos llevar, hermanos, por un sistema, por un marco teológico que no, hermanos, que realmente no está anclado en la Escritura, sino en presuposiciones filosóficas y teológicas, desarrollos doctrinales que nada tienen que ver con la Biblia, que han agarrado unos cuantos textos, una sarta de textos, y los han hecho sus textos de prueba favoritos para
dizque utilizando o haciendo uso de la analogía de la fe, digan, no, nuestro sistema es robusto. Hermanos, tal vez el sistema puede estar consolidado, pero eso no implica que sea bíblico o que se sostenga a través de verdades bíblicas. Así que de nuevo, amados hermanos, prestemos atención y les dejo una vez más el videíto, con esto cerramos, para que le presten atención, hermanos. Presten atención y no se dejen llevar por ninguna filosofía de hombres ni nada que contradiga el evangelio. Cuando usted escuche, no, primero es necesario tener vida para tener fe. Váyase a la Escritura y se va a dar cuenta que no hay ningún pasaje en ella, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, que diga que primero Dios le da vida para luego arrastrarlos a tener fe en Jesús. Eso no es. Y peor aún, que Dios les imponga la fe. O sea, irresistiblemente les da no solo un llamado, obliga a tener fe. Y hermanos, eso no es así. Voy a hacer otro video luego, siempre hablando de esto, porque el tema de la aprobación total es largo, hermanos. Así que voy a hacer tantos videos de la aprobación total como sean posibles. Que el Señor les bendiga grandemente y les dejo el video de nuestro hermano Willy Graham de nuevo, ¿no? Así que un saludo a todos y adelante, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Qué sucede primero? ¿La fe o la regeneración? ¿Cómo podemos tener fe si no hemos venido a la vida? Entonces tenemos que empezar viniendo a la vida para tener fe. Y el texto de Efesios también nos lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero empieza por la gracia. Dios nos llama, ya tiene todo preparado para venir a la salvación. Cuando hemos venido a la vida, se nos imparte el don de la fe y del arrepentimiento. Amén. Que van juntos, por cierto. Amén.